Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Soy el pastor Gabriel Pérez y vamos a ver la parashá número 20, Tetzaveh, que significa mandarás. Y va de Shemot o Éxodo 27:20 al 30:10. Muy bien, pues vamos a empezar. Esta es la parashá número 20, Tetzaveh. Pero vamos a empezar, vamos a romper el esquema. Ustedes saben, aquí rompemos el esquema muy seguido. Sí, le quiero, por favor, acompáñenme a Mateo 26:39. Vamos a ver desde el 26:30, por favor. Vamos a iniciar en 26:30 y vamos a ir, esto va a servir para poner el contexto de lo que quiero en esta mañana compartir. Dice, ¿ya lo tienen? 26:30 de Mateo. Y dice así en el nombre de Yeshua. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Yeshua les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré a vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yeshua le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ya hablaremos de eso, del canto del gallo. No es que esté un gallo ahí cantando, kikiriki o cosas así, no, de ninguna manera. Tiene otra connotación. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. Veamos el punto, veamos la escena. Dice: comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Viendo luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Hasta aquí lo voy a dejar en esta parte. Quiero que resaltemos esta parte. Él se está entristeciendo, él está sumamente apesadumbrado y quiero resaltar el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué introducimos de esta manera? Muchas veces cuando hablamos de Yeshua, y tiene que ver mucho con la parasha, porque una parte importante es acerca del aceite para la menorá. Cuando hablamos de Yeshua en el Monte de los Olivos, de Getsemaní, ya sabemos que Getsemaní tiene que ver con una prensa para hacer aceite, una prensa de aceite. Entonces, las aceitunas, que es de donde se saca el aceite de oliva, pues hacen esa función: prensar, 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 y eso no es agradable para las aceitunas, ¿sí? Pero cuando pensamos cuando vemos esa escena de un Yeshua que está en Getsemaní, lo vemos que está siendo prensado por las circunstancias. Pero a donde yo me quiero enfocar en esta mañana es que Yeshua no, muchas veces vemos esas situaciones de ser prensado como una situación de dolor, como una situación
de angustia, con una situación de algo contradictorio para nuestras vidas. Y la verdad es que no quiero enfocarlo desde ese punto de vista, porque si bien es cierto, las situaciones a veces no son agradables, a veces no son tan fáciles unas como otras. Sin embargo, quiero enfocarlo de otra manera, ¿sí? Y quiero enfocarlo de esta forma. Dice, Primera de Corintios 2:12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2:12. Por lo tanto, vemos aquí que hay un espíritu que se mueve alrededor del mundo para contagiar y transmitir costumbres del mundo sobre todos aquellos que pueden recibirlo, aquellos que hemos hablado que tienen receptores o quienes abren puertas espirituales a través de la desobediencia, a través del pecado, a través de la rebelía, de la rebelión o de la rebeldía, ¿sí? De esta forma, de esta forma, el ser humano es contagiado, ¿sí? Por esa influencia, por esas puertas, por esa acción de los demonios en esas áreas no reguladas por el Eterno, ¿de acuerdo? Y un ejemplo de esto es me van a preguntar seguramente qué tiene que ver con la parasha, ¿sí? Y una de estas, cuando estamos en esta situación de abrir puertas, de ser influenciados por los espíritus del mundo, estamos hablando de una característica en nuestras vidas muchas veces, una personalidad frágil, ¿sí? Una personalidad frágil que hoy en día reina sobre las nuevas generaciones y para ellas les dicen, hoy en día ustedes conocen las generaciones de cristal, ¿sí? La generación de cristal que no les puedes decir absolutamente nada, ¿sí? Que todo los ofende, que todo les es agravio, de que todo les es un peso. Pues déjenme decirle que desde la perspectiva social, ¿sí? Este tipo de generación o esa generación tiende a desarrollar poca tolerancia a la crítica y a recibir, y poca tolerancia a recibir comentarios en contra. ¿Sí? Por lo tanto, el rechazo y la frustración son muy característicos de esta generación. Son duros para generar críticas, pero son muy frágiles para recibirlas. Pastor, ¿qué tiene que ver con nuestra parasha y con lo que estábamos leyendo? Permítanme desarrollarlo. Entonces vemos que estamos viviendo en una generación frágil. Se está levantando una generación frágil, ¿sí? Que cualquier cosa los puede fracturar tanto emocionalmente y sumergirlos en ansiedad, en depresión y en estrés. Sigo adelante. Vamos, por favor, Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. Ahora, déjenme decirles una cosa, vamos a hablar de una generación y eso es lo que están diciendo hoy en día la psicología social, que se está levantando una generación de cristal, pero no es limitativa a la generación actual, ¿sí? No es limitativa a la generación actual. Vamos, Proverbio 17:22 dice, un corazón alegre es la mejor medicina, un espíritu, ánimo, o un espíritu triste deprime a todo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver el espíritu, en hebreo es rúa, y triste es naká, que significa afligir, angustiar, abatir, quebrantar. Por lo tanto, esto nos muestra que la angustia, la ansiedad y la depresión es causada por un espíritu, ¿ah? Por la debilidad,
por la debilidad del carácter en la persona, como le sucedió a Acab, el esposo de Jezabel, que al no recibir lo que quería, se deprimió profundamente. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, la depresión, la ansiedad y todo esto está causado por por un espíritu que aprovecha la debilidad del carácter. Vamos a Primera de Reyes 21:5, por favor. Amén. Primera de Reyes 21:5. Y dice, ¿qué es lo que te pasa? Le pregunté, ¿ya están ahí? Perdón. Primera de Reyes 21:5. Vamos a dar un momento. ¿Ya están? Ok, Primera de Reyes 21:5. Le pregunté, dice, ¿qué es lo que te pasa? Le preguntó su esposa Jezabel, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás tan deprimido y enojado? Entonces vemos ahí que es porque no le estaban saliendo las cosas acá como él quería. Y por eso se deprimió. Hubo una debilidad en su carácter, hubo una falla en su carácter. Hay una psicóloga que se apellida Nebrera, ¿sí? Que señala como origen de estas actitudes la crianza de estos niños y jóvenes por padres que vivieron tiempos de crisis y trabajaron duro para evitar que les faltase algo a los chicos, como les ocurrió a ellos, en su momento les ocurrió a los padres. Entonces estamos viendo aquí algo. Entonces vemos allí una falta en el carácter. Y esa debilidad en el carácter está provocando que esta generación esté influenciada por un espíritu. Repito, no es solamente limitativa a las generaciones actuales, porque yo quiero que lo tomemos también para nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esta generación de cristal? Son volubles, son sensibles, con un exagerado sentido de lo políticamente correcto, ajá, y al mismo tiempo impacientes por obtener información, ajá, todo lo quieren hacer con rapidez, sí, porque tienen hoy por hoy acceso al Internet. Y definitivamente la generación actual nació con otras facilidades contrarias, bueno, muy diferentes a las que nosotros tuvimos en su momento. Pero hoy en día eso se está haciendo extensivo para toda la sociedad. Cualquier persona que ustedes ven en la calle ya trae un smartphone, por muy sencillo que sea. Ya tienen acceso a WhatsApp, ya tienen acceso a redes sociales, cualquiera que sean, ya tienen acceso a buscadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus características? Fíjense, son idealistas, son preocupados por la justicia social, nativos digitales, porque están haciendo en esta era, son emprendedores, poseen una fragilidad emocional y sensibilidad, son de baja tolerancia a la frustración y a la crítica, inestabilidad emocional, alto nivel de inseguridad, gran sensibilidad ante la crítica, dependencia de la opinión ajena, necesidad de premios y recompensas, crecieron en un entorno sobreprotector, son más propensos a experimentar ansiedad y depresión, ¿sí? Son algunas características. Son sensibilidad, ¿por qué? Porque tienen las emociones a flor de piel, tienen mayor empatía y preocupación por el bienestar emocional propio y los demás no saben encontrar. ¿Por qué le dices así? Pobrecito, ¿sí? Pobrecito. Ajá. Tienen un idealismo, creen en un mundo mejor y luchan por causas justas, aunque a veces puedan parecer utópicos, ¿sí? Tienen creatividad, buscan nuevas formas de expresión y soluciones originales a los problemas. Reflexionan sobre sus propias emociones y motivaciones, buscando un mayor autoconocimiento. Son vulnerables
pueden sentirse fácilmente heridos o atacados, lo que a veces se interpreta como fragilidad. ¿Sí me estoy dando a entender? A lo mejor ahorita no ven qué relación tienen o qué relación tiene con nuestra parasha, pero tiene mucho, ¿sí? ¿Cuál es su conducta? Son activistas, tienen una expresión emocional, búsqueda de autenticidad, conexión digital, consumo consciente. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Una generación o unas personalidades de cristal en las cuales nadie se somete a nadie. ¿Por qué? Porque lo consideran injusto, porque lo consideran innecesario, porque consideran que todos somos iguales, y es verdad. La única diferencia son grados, cada quien tiene un grado diferente de responsabilidad, ¿sí? ¿Y por qué digo todo esto? Cuando hablamos al principio de que Yeshua está en Getsemaní y está siendo prensado, y cuando hablamos de un Jesús que sufrió, lo vemos con la mayoría lo podríamos ver de una manera en que Jesús verdaderamente sufrió, y sí sufrió. Por eso dice Isaías que fue como cordero al matadero sin abrir su boca, sin abrir su boca, y eso era una parte que él tenía que cumplir. Pero yo quiero ver, les decía en un principio, tenemos que verlo desde otra perspectiva, porque si bien es cierto, Yeshua sufrió, yo les quiero preguntar hoy, qué fue lo que a Yeshua lo hizo enfrentar todas esas situaciones, si no fue su carácter? O sea, Yeshua sí sufrió, ¿sí? Pero su carácter lo sacó adelante. Su carácter lo ayudó y su propósito. O sea, él sabía y tenía bien claro cuál era su identidad. Él tenía bien claro cuál era su propósito. Él tenía bien claro a qué había venido, ¿sí? Ahora imagínense que en ese momento cuando le dice, pasa de mí esta copa, yo no quisiera, pero pasa de mí esta copa, ese fue un momento decisivo para tu salvación y para la mía, porque en ese momento prácticamente él se está haciendo pecado por ti y por mí. Antes no podía haber muerto, porque no había cometido pecado. En ese momento él se convierte en pecado, entonces puede morir. Fue un momento decisivo en la vida de Yeshua y un momento decisivo para ti y para mí, que lo enfrentó no con sufrimiento, lo enfrentó con carácter, con carácter. Y es aquí lo que les quiero transmitir, ¿sí? ¿Cómo estamos enfrentando hoy por hoy nuestras vidas? ¿Cómo estamos enfrentando hoy por hoy las situaciones que están sucediéndose alrededor nuestro, en nuestras vidas personales, en nuestras familias y en el entorno en el cual nos movemos? ¿Lo estamos enfrentando con carácter, sí? ¿O lo estamos enfrentando con, ay, pobrecito de mí, qué injusticia, de una manera como una generación de cristal que no te pueden decir absolutamente nada? ¿Cómo es que estamos enfrentando esto? El jueves de Parashá, dicho sea de paso, los jueves a las 7 de la noche, tiempo de México, tenemos nuestra reunión de jueves de Parashá, donde damos una introducción a la Parashá que se va a ver el día de Shabbat. Y estaba escuchando a alguno de ustedes que decía, ¿sí? Que llega el momento en el que necesitamos ir más para allá, ¿sí? Necesitamos ir más para allá. Y eso es verdad. No podemos estancarnos. Ajá, pero yo te quiero preguntar nuevamente, ¿con qué, cómo estás enfrentando las situaciones? ¿La estás enfrentando con carácter? ¿La estás enfrentando
¿Con qué actitud, dicho de otra forma, con qué actitud estás enfrentando la situación? En el sentido de que no te pueden decir absolutamente nada, consideras que las situaciones son injustas o las situaciones te retan a ser mejor. Las situaciones te retan a superarte, no solamente como persona, sino en todos los ámbitos de tu vida. ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí están conmigo? O sea, el tope o el límite, cada de nosotros nos lo ponemos. Hasta dónde lleguemos, queremos llegar, hasta donde tú quieras, ¿sí? Yeshua fue más allá porque sabía cuál era su identidad. No podía morir antes y hubiera quedado inconclusa la obra si él no hubiera tomado la decisión de tomar esa copa, de sujetarse a la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿él estaba siendo molido? ¿Él estaba siendo molido? ¿Él estaba siendo machacado por las circunstancias? Definitivamente, y lo enfrentó con carácter. ¿Sí vamos bien? ¿Me estoy dando a entender? ¿Hasta dónde quieres tú ser el mejor de los aceites? Porque déjame decirte, vuelvo hace un momento, la decisión que Yeshua tomó en ese momento benefició a la raza humana, ¿sí? En ese momento estábamos siendo salvos y esa decisión la tomó con carácter. Mi pregunta es, ¿qué decisiones estamos tomando hoy y con qué actitud? La estamos tomando con la actitud de que somos más que vencedores en Yeshua que nos amó y que nos llamó, o la estamos tomando con una actitud de que, ay, soy frágil, soy un jarrito de Guadalajara, que son muy frágiles para los que no lo conocen. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, entro. Esto me sirve de contexto para entrar a nuestra parasha. Amén. Hay muchas enseñanzas en esta parasha, ¿sí? Y quiero hablar en esta parte de cómo mantenían las lámparas encendidas, las lámparas en el Mishkan. Dice que dice, el Eterno le habló a Moshe y le dijo que mandarás a qué? Al pueblo a traer aceite para que las lámparas estuvieran perpetuamente encendidas. Dice que es un decreto perpetuo para para esa generación y para las generaciones venideras. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos hoy el cumplimiento de esa mitzvah? ¿Cómo hoy en día estamos cumpliendo con que esas lámparas estén constantemente encendidas? Algunos podrían pensar, pues no se pueden mantener encendidas porque no hay templo. ¿Dónde está el Mishkan? ¿Dónde está la menorá? Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros, y lo que hablábamos en la semana pasada, ¿verdad? Nosotros somos ese Mishkan, somos el templo del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, las lámparas somos nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo
nosotros estamos siendo llenados para iluminar. Dice Mateo 5:14. Vamos, por favor, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, esto quiere decir que somos lámparas. Y dice Shemot, mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida o de oliva molida para el alumbrado, para alimentar continuamente la llama. Mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida para el alumbrado, para alimentar continuamente la llama. Cuando habla de israelitas, pues evidentemente es el pueblo de Israel, somos tú y yo, ¿sí? Somos tú y yo, no somos ajenos a este mandamiento. Quiere decir que estamos llamados ¿a qué? A conseguir el aceite para nosotros mismos, que somos las lámparas. Y es aquí donde quiero retomar lo que habíamos hablado. Si se tenían que moler las olivas o las aceitunas para sacar el aceite, nosotros no seremos también machucados para sacar de nosotros lo mejor y que de nosotros fluya ese aceite en el cual puedan encender esas lámparas delante de Dios. ¿Cómo, repito nuevamente, cómo estamos enfrentando las situaciones? ¿Cómo poder ser de ese aceite que sea bueno para poder iluminar? ¿Tú crees que cuando estás siendo machacado y hay una actitud de queja, cuando hay una actitud de rechazo, cuando hay una actitud de que me tengo que aguantar porque no tengo de otra, ¿estás en la mejor de las actitudes? ¿Será que ese aceite lo puedas ofrecer para que Dios ilumine tu vida? ¿O será que cuando tienes esa actitud de que todo lo puedo en Yeshua que me fortalece, todo lo puedo en Él que me fortalece, soy más que un vencedor y que todo lo que estás viviendo en la carne lo vives en la fe en el Hijo del Dios viviente? ¿Qué es lo que da más luz? Ese testimonio. Ese testimonio que puede ser usado, que puede ser elevado delante de Dios por su presencia en tu vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque decía, escuchaba el jueves de Parashá, nosotros, ¿qué tipo de aceite, qué tanto nos hemos dejado machacar? ¿Qué tanto nosotros hemos permitido que Dios sobre nuestras vidas y con qué actitud lo estamos haciendo? ¿Sí? Sabemos que un símbolo del aceite es el Ruach HaKodesh, ¿sí? Pero para que ese aceite salga a flote, ¿sí? El aceite, o la aceituna, mejor dicho, tiene que ser molida. Hace mucho tiempo un pastor decía, si yo tomo una esponja, nos ponía ese ejemplo, si yo tomo una esponja y la meto en el agua y la exprimo, ¿qué va a salir? Agua. Si la meto en jabón, pues va a salir jabón, ¿eh? O espuma. Ahora la pregunta es, si yo te apretara el día de hoy, ¿qué va a salir? O si el Eterno hoy te ejerciera cierta presión, ¿qué es lo que va a salir de ti? ¿Queja? ¿Va a salir gozo? ¿Va a salir alegría? ¿Va a salir? ¿Qué es lo que va a salir? Si el Eterno hoy te hiciera presión. ¿Queja avanza?
alabanza, adoración, gozo. ¿Qué es lo que está saliendo hoy de nuestras vidas? Y con eso, y de esa manera pretendemos nosotros brillar. De esa manera pretendemos nosotros ser luz en las naciones, cuando de nosotros saldrá ahí como que agua mezclada con aceite. Y digo agua mezclada con aceite porque si bien amamos al Eterno, si bien queremos obedecer al Eterno, pero ¿no será que muchas veces nuestras vidas, en nuestras actitudes están mezcladas con una sujeción selectiva, con una sujeción, esto sí me conviene obedecer, esto no, esto sí me conviene escuchar, esto no? Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de nuestras vidas? ¿Mm? Y entonces, en base, si podemos contestar estas preguntas, podemos contestar el por qué nuestra vida no ha sido tan efectiva. Pero quiero decirles algo, que bendito sea Dios, que tenemos la oportunidad de rectificar hoy, ¿sí? Que tenemos la oportunidad de rectificar hoy. Que el punto es que cambiemos de actitud y de nuestra forma de pensar, que podamos ser moldeados a través de su palabra, que podamos ser moldeados a través de su presencia y que podamos ver que todo ayuda para bien, que a pesar de las cosas, que las cosas aparentemente son negativas, son contrarias a nuestras vidas, tienen un propósito, ¿sí? Tienen un propósito, decía Eloy, que muchas veces estamos siendo entrenados por un mar de adversidades, ¿sí? Y esas adversidades y ese mar, lo único que nos están haciendo es que nosotros crezcamos, sí, que nos fortalezcamos, que nuestra fe se fortalezca, que empecemos a desarrollar técnicas de nado, ¿sí? Que empecemos, ¿sí me estoy dando a entender con eso? Estoy nadando en el mar, a lo mejor cuando viene la ola, me tengo que meter en la ola para poder pasar debajo de la ola. Cuando quiero avanzar, a lo mejor me tengo que montar en la ola. O sea, hay una técnica y todo eso nos lo enseña la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy quejándome ahí a ver quién me viene a salvar. O estoy tomando la oportunidad de ensanchar mi vida, en entender cómo Dios obra a través de esas circunstancias y yo estoy siendo molido en cada abrazada, pero no me detengo. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo y creando en mí que un carácter para salir adelante en cualquiera de las circunstancias. Hoy estamos muy tranquilos, estamos reunidos hoy aquí. Podemos hacer la transmisión. ¿Y qué va a pasar cuando no podamos? ¿Mm? ¿Qué va a pasar cuando no podamos, cuando no tengamos la oportunidad de le traer una Biblia? Hoy tenemos esa oportunidad. Hoy Dios está formando un carácter en nosotros. Levanten su mano y los que me están escuchando y los que me van a escuchar, levanten su mano. ¿Quién está pasando por situaciones difíciles? Yo le estoy pasando por situaciones difíciles. Sí, y esas situaciones a mí me están exigiendo replantearme toda mi vida nuevamente, replantearme en lo que estoy creyendo y en la medida y qué tan profundo estoy creyendo, ¿sí? Replantearme en qué me he apoyado y en qué no me he apoyado, replantearme qué tan obediente he sido a la voz de Dios. Y necesito ver en mí el carácter de Yeshua creciendo, o si lo he sido yo solamente por mi cuenta y por mi fuerza. Hoy por hoy yo estoy en un mar, ¿sí? El otro día estaba viendo, a mí me gusta ver esos videos de las ondas, de las olas gigantes, las olas gigantes donde se ve el barco que sube y baja y lo cubre
Y a mí me llama mucho la atención eso, cómo el barco no sucumbe, si lo toman bien, ¿no? Hay unos que sí, pero hay, cómo el barco, los barcos que pasan, cómo no sucumben ante a la tempestad. Y yo veo así mi vida, porque muchas cosas han querido golpearnos, muchas situaciones, pero hoy por hoy, hijos, sí, hoy por hoy yo estoy pasando por una situación, yo personal, en la cual necesito echar mano de todo lo que el Eterno me ha dicho, echar mano de todo lo que el Eterno ha hablado de mí. ¿Sí? Yo no puedo hoy achicarme ante las circunstancias, sino todo lo contrario. Yo necesito de su presencia en mí para que aflore, para que ese aceite salga a flote después de haber sido machacado, para poder dar luz, no solamente a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, sino también a ustedes como parte de esta casa y a la gente que está alrededor nuestro. ¿Sí? Dice, el pasaje nos muestra que se necesita ese aceite puro. Es un aceite puro libre de impurezas, ¿sí? Un aceite que no esté mezclado. Ajá, un aceite que ha sido filtrado, un aceite puro. ¿Para qué? Para alimentar continuamente la llama, para alimentar continuamente la llama. O sea que siempre estemos encendidos. Si el aceite no es puro, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa al auto cuando está la gasolina mezclada con agua? Hace explosiones, ¿no? Hace explosiones porque no se lleva a cabo una combustión completa. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas cuando el aceite no está siendo puro? Vamos a estar apagándonos, prendiéndonos, apagándonos, prendiéndonos. Eso no es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios quiere es que seamos una lámpara encendida en todo momento, que podamos luz, que podamos dar luz en todo momento. Sí, que no nos estemos hoy apagando porque ya me dijeron algo, porque no me puedo someter a algo, porque no quiero someterme a algo. Entonces, en ese, hoy no quiero y mañana sí, estamos siendo faltos de carácter. Faltos de carácter y el carácter también implica disciplina, requiere perseverancia, requiere de constancia, porque eso es carácter. ¿Ustedes creen que Yeshua dijo, ay, yo hoy no quiero, hoy toda la tarde estuve con los 5,000 dándoles de comer, pero dice que terminó de comer y se fue a dónde? Se fue a orar, se fue a orar y era carácter, era una disciplina. Él sabía cuál es el sentido de su vida. Yo te pregunto, ¿tú tenemos claro para qué Dios nos habló? Ya hemos hablado mucho que no, Dios no solamente nos salva y ajaja, y ya soy salvo, pero ¿te salva para qué? Porque tienes una asignación, porque tienes un llamado, porque tienes algo que llevar a cabo y eso requiere de carácter, no de tu carácter, requiere del carácter de Yeshua que se esté constantemente formando en ti, ¿sí? Que no demos humo. Sí, porque eso pasa también con el coche, con los autos. Cuando pasan agua, hay mucho humo, hacen humo, ¿no? Entonces, estamos llamados a alumbrar, a hacer luz, no a hacer humo. Y eso de hacer humo, que a lo mejor es algo así como que pura apariencia, ¿no? Como que enciendes y no enciendes. ¿M? Como que enciendes y no enciendes. Si vamos a hacer bendición para la gente que está alrededor nuestro, si vamos a hacer bendición para la gente que está alrededor nuestro,
es porque nosotros ve luz, porque ve un testimonio, porque ve que aunque estamos siendo machacados, nuestro semblante no decae. Porque ve que aunque nuestro entorno está siendo machacado, podemos estar constantemente delante de la presencia de Dios. Y no se refiere a que hay, ven, eso es importante. Cuando dice la Biblia, no dejando de congregarse, quiere decir no dejes de juntarte a tener comunión con tus hermanos, no dejes de tener comunión con el cuerpo del Señor, de Yeshua. ¿Por qué? Porque solo no vamos a poder prevalecer. Y eso ya lo vimos, por eso fue la táctica del faraón, no dejes que se reúnan, no dejen que se unan, no dejen que tengan comunión, que se fortalezcan entre ellos, ¿sí? Ocúpenlos, desenfóquenlos. Y eso también, y para eso se requiere también carácter. ¿Mm? ¿Tengo problemas con alguien en mi casa? Pues lo arreglo. Tengo problemas con alguno de mis hijos, lo siento y le digo, a ver, ¿qué está pasando? Y nos ponemos al corriente, ¿sí? Tengo problemas con alguien de la congregación, de igual forma, ¿sabes qué? Esto no está, no me gusta, me lastimas, o discúlpame, perdóname si yo a ti te ofendí y hagamos las cosas. Eso es carácter y no mi carácter. Eso es el carácter de Yeshua obrando y ejerciendo su poder en cada uno de nosotros. Ajá. Y repito, si vamos a hacer bendición para la gente que está alrededor nuestro, es porque nosotros hay luz. Y esto implica que Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo que está de su parte. ¿Para qué? Para machacarte, para sacar lo mejor de ti. ¿Te va a doler? ¿Me va a doler? ¿Me va a doler? Pero sin embargo, el final va a ser mucho, mucho mayor que el dolor, ¿sí? Nos va a machacar, nos va a moler a través de muchas circunstancias y situaciones en nuestras vidas. Y ahora dice, fíjense algo muy importante, el 21. Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Adonai. Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Adonai. Aquí habla de Aarón y sus hijos. ¿Quiénes son Aarón y sus hijos? Es el sacerdocio, ¿sí? Es el sacerdocio. Cuando se habla de Aarón y sus hijos, son los sacerdotes. Para ser más claros, aquellos que ejercemos el sacerdocio. Levanten su mano quienes ejercen sacerdocio. ¿Nadie? ¿Ahora nadie? Levanten su mano quien ejerce sacerdocio. Pues, a ver, a ver, dice Pedro que somos linaje escogido, nación santa. ¿Quién pertenece a esa nación santa? Levanta su mano, ¿quién pertenece a esa nación santa? Amén. Allí en casa, amén. Entonces, y la siguiente parte somos nación santa, real sacerdocio. Entonces, si tú perteneces a esa nación santa, ejerces sacerdocio. Ajá. Y la Torah nos habla de algunas de esas funciones del sacerdocio. Uno, poner las lámparas en orden, en orden. Ajá, poner las lámparas en orden. La pregunta es, ¿todos los israelitas ponían las lámparas en orden? ¿O era el sacerdocio? Era el sacerdocio. Quiere decir que Aarón y sus hijos estaban
preparados para hacerlo, en orden, ¿sí o no? Entonces, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Es que yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy, no tengo ningún liderazgo en la iglesia. ¿Estás seguro? Pero tú tienes un liderazgo en tu casa. Tienes un liderazgo en el lugar en donde el Eterno te ha plantado. Tienes un liderazgo en el lugar, en medio de la comunidad, donde el Eterno te ha sembrado. La pregunta es, ¿estamos desarrollando ese sacerdocio? ¿Mm? ¿Qué quiere decir el orden? ¿Mm? ¿Estamos ejerciendo el sacerdocio en nuestra casa? ¿Que todos andemos conforme a la instrucción del Eterno? En casa. ¿Qué pasa en tu trabajo? Quiere decir que estés señalando, condenando, no, de ninguna manera. Quiere decir que estés dando luz, que estés dando testimonio de lo que el Eterno está haciendo en tu vida, del orden que Él está poniendo en tu vida. Hay veces que muchas veces como hijos del Eterno avergonzamos a Dios, ¿saben? Avergonzamos a Dios. Quiero explicarme bien. Avergonzamos a Dios, yo creo que porque nos decimos hijos del Eterno y parecemos, no damos el testimonio que debiéramos, porque a lo mejor porque somos irresponsables o hay irresponsabilidad en nuestra vida, hay pereza, flojera, no, no nos sumamos a las iniciativas de la empresa siempre y cuando estén dentro del orden de que no vayan en contra de lo que dice el Eterno. Y pensamos que Dios va a arreglar las cosas, pero no hacemos nada nosotros por dar ese testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. De esa manera, ¿cómo es que verdaderamente estamos ejerciendo el sacerdocio? Y entonces la gente señala, ay no, es flojo, es irresponsable, le encargas algo y no cumple, ay no, llega tarde, siempre tiene un pretexto. ¿Mm? ¿Dónde está el testimonio de Dios en tu vida? ¿Será que te puede usar y estás dando esa luz? ¿Mm? ¿Será que lo estemos haciendo de esa manera bien? A veces nosotros como sacerdotes somos permisivos en nuestras casas. Aún ya no me voy a tu casa, a mi casa, en tu propia vida. ¿Qué permites? ¿Qué tan permisivo has sido tú en tu propia vida? Decimos aquí en México, ¿qué tanto es tantito? Pero ese tantito abre las puertas a muchas cosas y estamos siendo permisivos, perdón, cuando dejamos de exhortar a la gente que está a nuestro alrededor, ¿sí? Cuando enseñamos tibiamente, cuando enseñamos tibiamente porque no queremos lastimar al hermano, ¿eh? Y entonces suavizamos la palabra, no, la palabra es como es. Entonces, ¿dónde está el carácter? Estamos una generación de cristal que no nos pueden decir absolutamente nada porque hay con pincitas, no, las cosas son como son, ¿sí? Decía Yeshua, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Pam, ¿eh? Yo vine a traer espada. ¿Y qué es eso de espada? Si no es la palabra, y la palabra te va a dar con todo, ¿sí?
¿Qué hacemos cuando en nuestra comunidad vemos que por todos lados está floreciendo la santería, que por todos lados hay lugares donde puntos de narcomenudeo, donde hay altares a la Virgen o a ídolos? ¿Qué estamos haciendo con respecto a todo ello? ¿Cómo nos paramos delante del Dios Todopoderoso para interceder por nuestra comunidad, para interceder por nuestras casas, para interceder y hacer esa función de sacerdocio en cada uno de los lugares donde estamos? Muchas veces no entendemos esto. Y nosotros lo hemos hablado muchas veces, hijos. Nosotros muchas veces lo hemos dicho. Y a lo mejor dirán, ay, los pastores otra vez con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. ¿Sí? Somos los pastores regañones. Pero ¿qué crees? Ese es mi trabajo. ¿Mm? Ese es mi trabajo. Y yo te estoy diciendo que yo hoy por hoy necesito sacar el carácter de Yeshua en mi vida. Necesito, sí estoy pasando por situaciones complicadas y yo sé que terminarán, y que esto va a ser para bien, porque yo estoy viendo eso, cómo Dios me está llevando en este proceso para ser mejor como persona, para ser mejor en mi familia, para ser mejor para ustedes, para ser mejor en donde quiera que yo esté, ¿sí? Porque yo sí quiero darlos, porque yo quiero ser testimonio del poder de Dios, no porque sea pastor, sino porque sé que soy hijo del Eterno. ¿Mm? Y dice 28:9, tomarás 2 piedras de ónice, sobre las cuales grabarás los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los 6 restantes en la otra, por orden de nacimiento, como se tallan las piedras y se graban los sellos. Así harás grabar esas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las harás engarzar en engastes de oro. Después pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del ephod, como piedras que me hagan recordar a los hijos de Israel, y así llevará Aarón y sus hombros, y así llevará Aarón sus hombros, sus nombres, perdón, sobre sus 2 hombros para recuerdo delante del Eterno. ¿Qué tal? Estamos? Eso es un peso, ¿eh? Eso es un peso para nosotros como líderes, ¿sí? Como pastores que nos ha permitido el Eterno de presentarlos delante de Dios, ¿sí? Es un peso. Y si, fíjense, Dios tomó detalle, los pondrás por nombre, ¿sí? En una piedra hermosa. Y aparte le vas a poner el engaste de oro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes para el Eterno son algo precioso. Y nosotros estaríamos, pero ejerciendo muy mal si no los presentamos delante de Dios. Pero eso somos nosotros como pastores. Pero vámonos como padres, ¿qué estamos haciendo? Como hijos, que yo tengo el conocimiento del Eterno. A lo mejor no soy el padre, pero soy el hijo y tengo conocimiento del Dios Todopoderoso. Yo me tengo que presentar presentando a mi familia delante de Dios. No soy pastor, ¿sí? Pero soy sacerdote. Yo tengo que presentar a mi comunidad delante del Eterno para que Dios empiece a destruir y a quebrantar todo el poder del enemigo en todo lo que se está moviendo en mi colonia, en mi ciudad, en mi país. Y eso requiere carácter. La pregunta es, ¿somos una generación de cristal?
queremos que el Eterno nos machaque para sacar ese aceite que Dios quiere usar para dar luz a los demás. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios quiere hacer? ¿Nos estamos preparando, hijos? Y al decir nos estamos preparando, ¿qué quiere decir? Estamos estudiando Torah, estamos practicando Torah, estamos siendo corregidos por su palabra, redarguidos por su espíritu, o somos permisivos con nosotros mismos. Al fin estoy en un proceso, paso a paso, poco a poco, porque escuchando jueves, a lo mejor por eso en un momento nos sentimos estancados, nos sentimos que ya no crecemos, porque hemos dejado que muchas cosas avancen sobre nuestras vidas, porque las hemos capoteado, no las hemos enfrentado. ¿Qué me doy a entender? Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Habla de gente tratada, de gente que ha sido machacada, que de gente que no perdió su luz por las circunstancias, de gente que no perdió su gozo, de gente que no perdió su identidad, ni su asignación, ni su llamado. ¿Mm? Y dice, brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras. ¿Cuáles obras? ¿Mm? ¿Cuáles obras? Todas aquellas hechas a través de la palabra, lo que dice la palabra que debo hacer, ¿sí? Lo que dice el Eterno que debo hacer, no lo que yo pienso que está bien, sino lo que dice el Eterno que está correcto. Y de esa manera glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate, y de esa, por tus obras, hablamos hace un momento, que muchas veces como hijos de Dios avergonzamos al Padre, pero si nos ponemos en esta posición de que nuestra luz brille y que la gente vea nuestras obras, ¿qué va a pasar? Van a glorificar a Dios Todopoderoso, el nombre del Padre. Y me está recordando, me recuerda lo que pasó con Jetro, ¿no? O con Jitro, ¿m? Que vio el testimonio. ¿Qué fue lo que pasó con Moshe en ese, cómo llegó Moshe huyendo? ¿Cómo Dios transformó su vida y ve el testimonio en Moshe? Y luego el testimonio de lo que hizo con el pueblo de Israel y él se convierte. Entonces, la pregunta es, nuevamente, ¿cómo estamos haciendo, cómo estamos enfrentando lo que estamos enfrentando el día de hoy? ¿Con qué carácter? ¿Con qué carácter? ¿Sí?
Cuando nosotros hagamos bien nuestro trabajo como sacerdotes, vamos a ver cambio en la vida de las personas que nos rodean. Amén. Cuando nosotros hagamos nuestro buen trabajo como sacerdotes, vamos a ver cambio en la vida de las personas que nos rodean. Primeramente, con nuestra familia, con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos y con el resto de los demás. De ser hombre, de ser personas normales, entre comillas, de ser gentiles sin pacto, que ellos, pues, esas personas que son gentiles sin pacto, pasen a glorificar al Dios que está en los cielos, a nuestro Padre. Amén. Que sean un Yitro, pero nuevamente necesitan ver en nosotros la luz del Eterno. ¿Preguntas? Seamos entonces gente con carácter, porque nuestro carácter, digo, cuando hablo de nuestro carácter, el carácter de Mashiach en nosotros va a beneficiar a muchos, como se los dije hace un momento. Si Yeshua no hubiera tenido carácter y hubiera tomado esa decisión de tomar la copa, hoy ni tú ni yo estaríamos aquí. Entonces necesitamos tomar esa copa, la voluntad del Eterno, para que muchos puedan estar el día de mañana delante del Eterno, gozando de su salvación, gozando de su presencia. Y Dios nos quiere usar para eso. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta reflexión de la parashá número 20 de Tetzaveh. Hay mucho más que hablar al respecto, pero oramos que el Eterno haya hablado a tu vida, que haya hablado a tu espíritu y que puedas sacar lo mejor de ti, que no dejes que las circunstancias te ahoguen, sino que puedas ver en las circunstancias, cualquiera que estés pasando, la mano de Dios obrar en favor tuyo. En el nombre de Yeshua, que así sea, que el Eterno te guarde, te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y tenga de ti paz. En el nombre de Yeshua. Amén.